través de la subconferencia, que incluso amigos atacaban el proyecto de la 4T y que obviamente los medios de comunicación pues habían desplegado una campaña de desprestigio de su gobierno, de cómo está trabajando y demás. El día 6 de enero, el periódico Reforma, aunque me duele decirlo porque yo formé parte de las filas del Reforma cuando se fundó, capté o vi 3 notas que prácticamente pues son, como decimos en el medio periodístico, son voladas. Una con respecto a Pemex, otra sobre una foto de una persona que supuestamente falleció como consecuencia de COVID, pero ni siquiera cumplieron con la mínima de la pirámide invertida del quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Pero esta relación, presidente, de la pregunta que le voy a plantear es por qué si hay estos medios con una campaña de desprestigio de su gobierno o de la 4T, ni siquiera ya es de su gobierno ni de la 4T, es del país de México. ¿Por qué su gobierno le sigue manteniendo o le sigue pagando la publicidad? Cuando los medios deberían de ser independientes, cuando los medios deben de trabajar de manera editorial para que la gente los compre y los lea. Le pongo un ejemplo, a La Jornada, 300 millones de pesos en publicidad, presidente. ¿Qué hacemos o qué haría usted, su gobierno, con 300 millones de pesos ahorita que estamos con el tema de la pandemia o ahorita que cientos de restaurantes están cerrados como consecuencia del COVID-19? Bueno, hemos limitado bastante el gasto de publicidad. Yo les puedo decir que solo con datos formales, porque mucho dinero se entregaba en efectivo a los medios, ha habido una reducción como del 70% del gasto de publicidad desde que llegamos. Repito, de el gasto formal, no del real, porque era muchísimo más el dinero que se usaba sin comprobación. Los sobres, los embutes, el chayote, las maletas de dinero en efectivo. Entonces vamos a seguir haciendo ajustes, pero también tenemos que garantizar que haya información por todos los medios. Pero hay periodistas en ese momento independientes y que no reciben ni un solo peso del erario y por supuesto que no lo están pidiendo, pero entonces se demuestra que se puede trabajar sin vivir como amiba de las costillas del gobierno federal. Qué bueno que eso pase y vamos a ir hacia allá poco a poco. Pero el caso de La Jornada es un periódico, yo les diría que el único vinculado al movimiento social, el único que se ha dedicado por años a defender al pueblo, me consta, y es un periódico no de empresarios, no de potentados, es un periódico de periodistas. Estaba en quiebra hace 2 años. Sí. Y desde luego que lo han querido eliminar, quebrar, porque ha estado informando en favor de la gente. Entonces, si se le mantiene un contrato de publicidad, porque es un periódico que lo leen muchos, un sector de la sociedad, y es un periódico que cumple un propósito de informar a los ciudadanos.
y así otros. Y lo mismo tenemos contratos con las televisoras. Pero Y le pegan un día y mañana también, ¿no? sí, pero iba yo a contestar como contestó el benemérito, pero no. Tenemos nosotros que informar a la gente. Miren, a pesar de que han crecido mucho, se han extendido las redes sociales, todavía la mayoría de la gente, todavía más del 50% de los mexicanos se enteran por la televisión, aunque no nos guste, porque ya hemos hablado de este tema. Se piensa que ya todos se informa por las redes sociales, ¿no? Y sí, en efecto, los jóvenes, ya todos, o la mayoría, por redes. Pero todavía hay una población que sigue viendo la televisión, incluso leyendo el periódico, el papel, comprando el periódico y leyéndolo, todavía, porque son procesos. Además, las redes no pueden o no han crecido más porque no hay internet en todo el país. Han crecido mucho, pero todavía la televisión abierta, la televisión en general, es el medio de información de muchos, de millones de mexicanos. A ver si no tienes la última encuesta, la de, creo que de diciembre, una que hicimos cuando cumplimos 2 años, donde se le pregunta a la gente si quieren que yo continúe o no. Ahí hay una pregunta al inicio que es interesante, pues, para ver esto, que por cierto quienes han perdido más terreno como medios han sido los periódicos. En los cambios estos que se están llevando a cabo. Y es un tema interesante porque han avanzado mucho las redes sociales, y si ahora va a haber censura en las redes sociales, pues hay que pensar en medios alternativos. No se puede permitir que una corporación del dueño de Facebook o del Twitter decidan a quién sí y a quién no darle la posibilidad de comunicarse. Eso no. Yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand hablaba de que en Francia se tenía que cuidar que avanzara el poder mediático. Todavía no existía el Internet. Esto fue en los años 80 que escribe su libro. Entonces lo leo, sus memorias, y hablaba del poder mediático. Y bueno, fíjense lo que pasó después. Aquí en nuestro país, casi los medios pusieron a un presidente. O sea, lo encumbraron. Esta es
En general, ¿cómo se entera usted de las noticias? 56% televisión. Periódicos 3.3, radio 6, amigos 1, familiares 0.9, internet 30.5. Ha ido creciendo muchísimo. Esto estaba hace 3 años, 80%. Y el internet estaba como en 15%. Esto es relativamente reciente. Bueno, ¿terminaste? No, la última.